Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda en nuestras fuentes. Hoy vamos a explorar un conjunto de textos que, bueno, a primera vista vinculan dos universos que parecen no tener absolutamente nada que ver el uno con el otro. Sí, la verdad es que es una premisa bastante inusual. Totalmente. El documento central que tenemos hoy se titula Ajedrez y Teología y recoge un proyecto que consistió en una serie de partidas de ajedrez jugadas por correspondencia. Pero claro, lo interesante no son las partidas en sí, sino las cartas y las reflexiones que las acompañan. Exacto. Los protagonistas de este intercambio son dos mentes brillantes. Por un lado está Claudia Mura, que es la primera gran maestra femenina de América. Y por el otro, Gerardo Daniel Ramos, un sacerdote, doctor en teología y también jugador aficionado. Y al empezar a revisar este material, surge una duda muy razonable en quien nos escucha. ¿Cómo se conectan exactamente los peones y los alfiles con la teología o con la filosofía de vida? Pues esa es precisamente la clave de nuestro análisis de hoy. Si alguien se acerca a estos textos buscando un manual técnico para, no sé, mejorar su defensa siciliana o aprender tácticas rápidas, se va a encontrar con algo muy distinto. Ya, no van por ahí los tiros. Para nada. La misión de este intercambio es utilizar las 64 casillas del tablero como una especie de cuadrícula para mapear la existencia humana. Los autores intentan descifrar cómo esa táctica deportiva puede servir como una metáfora muy precisa de nuestras decisiones morales, de la ética y de nuestras crisis espirituales. Es decir, no es el juego por el juego. Eso es entender el tablero como un espejo de la vida misma. Pues para establecer un poco el tono de esta correspondencia, el documento arranca con una referencia literaria que es casi ineludible cuando se habla de esto. El poema Ajedrez de Jorge Luis Borges. Ujú. Hay un verso en concreto que sirve como el gran hilo conductor de toda su reflexión. Ese que dice, Dios mueve al jugador, y éste la pieza. Es una imagen poderosísima. Lo es, porque nos sitúa de lleno frente al viejo debate del libre albedrío frente al determinismo. Pero la teoría lo aguanta todo. Llevar esto a una partida real, donde hay presión, donde el reloj corre y donde cada movimiento tiene consecuencias tangibles, me parece un salto enorme. ¿Cómo estructuran ellos esta comparación sin perderse en el aire? Lo hacen anclándose en la propia cronología de una partida de ajedrez. Es decir, dividen su análisis siguiendo el desarrollo natural del juego y trazan un paralelismo muy riguroso con las etapas del desarrollo humano. Es un enfoque sorprendentemente analítico. Claro. Empiezan, como es lógico, con la fase de la apertura y lo asocian directamente con la etapa de la juventud. Tiene todo el sentido. En el ajedrez, la apertura es ese momento en el que el tablero está intacto. Las piezas están en sus casillas de origen, tienes multitud de caminos posibles y la sensación de que puedes diseñar la partida exactamente como te dé la gana. Es un lienzo en blanco. Tal cual. Y supongo que la conexión con la juventud viene por esa misma sensación, ¿no? Creer que el mundo entero está a nuestra disposición. Esa etapa de grandes ideales y de sentir que el margen de maniobra es infinito. Exactamente, pero fíjate que el texto no se queda en una visión romántica de la juventud. Introduce aquí un concepto teológico que ellos denominan la tentación prometeica. Uy, espera, vamos a detenernos ahí. ¿A qué se refieren exactamente con tentación prometeica en este contexto del tablero? Pues hace referencia al mito de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses creyendo que podía alterar el orden sin sufrir las consecuencias. En el contexto de los primeros movimientos del ajedrez, esa tentación es la ilusión un tanto soberbia de querer ser como Dios. Ya. Es esa creencia juvenil de que tenemos el control absoluto sobre nuestro destino, de que somos invulnerables. El problema es que, como saben los ajedrecistas, en la apertura un paso en falso por exceso de confianza te puede arruinar la estructura para el resto de la partida. Es como cuando alguien al principio de su carrera o en sus primeras relaciones toma decisiones muy impulsivas creyendo que siempre habrá tiempo para dar marcha atrás. Eso es. Y de repente ves que esas decisiones iniciales han condicionado todo lo que viene después. Porque inevitablemente, después de la apertura, llega el mediojuego. Y ahí el tablero se convierte en un auténtico caos. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque las piezas se entrelazan, las certezas desaparecen y el centro del tablero es un campo de minas. Si seguimos el paralelismo, aquí estaríamos hablando de la adultez. Así es. Y es la fase más compleja con diferencia. Los autores definen esta etapa con un término muy preciso, que es la angustia metafísica.
Angustia metafísica. Tela. Sí, es el punto de la vida donde tomamos conciencia real de nuestras limitaciones. Ya no somos pura potencia, somos la consecuencia directa de nuestras elecciones previas. Y para ilustrar este desafío, el documento rescata una idea brillante del psicólogo y jesuita Luigi Rulla. Él habla de la dialéctica de base. Vale, esa parte del texto me resultó un poco densa cuando la leí. ¿Cómo explicaríamos esa dialéctica de base de una forma más del día a día? Rulla utiliza una analogía muy visual. Él propone que nuestras necesidades humanas más básicas, lo que él llama el eros, y con esto se refiere a nuestros impulsos, afectos, el deseo de reconocimiento, la seguridad, todo eso es como el combustible de un vehículo. Claro, sin gasolina el coche no arranca. Exacto. No podemos avanzar por la vida sin esas pasiones fundamentales. Sin embargo, son nuestros valores más profundos lo que él denomina el ágape, el amor desinteresado, el sentido del deber, la vocación, los que actúan como la dirección del vehículo. Ah, entiendo. Son esos valores los que determinan cuántos kilómetros verdaderamente útiles logramos recorrer con el combustible que tenemos. O sea, el reto del medio juego, que es el reto de cualquier adulto promedio lidiando con la hipoteca, el trabajo y las crisis familiares, es lograr una eficiencia existencial. Efectivamente. Se trata de subordinar esa necesidad instintiva de buscar gratificación inmediata a unos valores a largo plazo, usar esa energía para construir algo con sentido y no quemar el motor dando vueltas en círculo. Precisamente. En el medio juego, si mueves las piezas solo por el impulso de atacar, sin un plan fundamentado en los principios de tu posición, acabas perdiendo. Y claro, después de toda esa tensión agotadora, llegamos a la fase del final. Y en el final, el tablero está casi vacío. Quedan muy pocas piezas. Muy pocas. Pero la ironía es que aunque haya menos piezas, la tensión es muchísimo mayor. En el mediojuego cometes una imprecisión y, bueno, puedes compensarla más tarde. Pero en un final de peones, un solo movimiento de rey hacia la casilla equivocada significa que pierdes. El margen de error es cero. Cero. Y esta reducción a lo esencial es lo que los autores conectan con la madurez y la vejez. En términos teológicos, lo relacionan con la escatología. Ese es otro término que deberíamos aclarar para no perder a nuestra audiencia. Escatología suele sonar a algo muy lejano o críptico. Es normal. La escatología es la rama de la teología que estudia las realidades últimas, el fin de los tiempos, el destino final, la muerte. Al relacionarlo con el final de la partida, Gerardo y Claudia nos hablan de la aceptación de nuestro propio límite vital. Ya, asumir que el tiempo se acaba. Sí, y en esta etapa el sacrificio de las piezas adquiere una dimensión completamente nueva. Ya no sacrificas un alfil para ganar un peón o para mejorar tu posición un rato. El sacrificio se convierte en un signo pascual. ¿Signo pascual en qué sentido? En el sentido del misterio de la Pascua cristiana, la idea de que la muerte es un paso hacia la vida. Fíjate que en un final de ajedrez muchas veces tienes que entregar tu última torre o tu último caballo voluntariamente. Claro, para permitir que un peón corone. Exacto, para que ese humilde peón se convierta en dama. Es el concepto profundo de perder para ganar. Desprenderse de las estructuras que te protegían para alcanzar la trascendencia. Madre mía, es una analogía bellísima para entender el proceso de envejecer. Pero bueno, el análisis no se queda solo en las fases temporales de la partida. Hay una capa adicional fascinante, y es cómo dotan de personalidad a las propias piezas. Sí, el simbolismo es tremendo. Por ejemplo, citan a Filidor, aquel mítico ajedrecista, que decía que los peones son el alma del ajedrez. Y en el texto relacionan los peones con esos pequeños gestos cotidianos, a veces súper tediosos o invisibles, que realmente sostienen el andamiaje de la vida. ¿Y tanto? O el rey, que siendo torpe y lento, representa nuestro centro espiritual. Si dejas el rey desprotegido, da exactamente igual que tengas un ejército entero a tu disposición. Colapsas. Y ojo porque este simbolismo no se queda en la teoría. Se manifiesta en las partidas reales que juegan ellos por correspondencia. En la primera partida, Geraldo, que lleva las piezas blancas, se ve completamente acorralado por Claudia. Y al analizar la posición en sus cartas, él no ve a la dama negra de Claudia como una simple amenaza. Ah, no. ¿Cómo la ve? La percibe como una figura protectora, ágil, a la que le atribuye un carácter casi mariano. Fíjate. Sí, ve a esa dama moviéndose por el tablero no con agresividad, sino con una precisión cuidadosa para proteger a las piezas negras y al mismo tiempo dar la estocada final. Ver a la dama del rival, que es la pieza que te está destrozando vivo como una figura protectora y mariana, requiere un nivel de abstracción brutal, pero luego Gerardo hace algo parecido con sus propias piezas, ¿no? Con un caballo. Sí, en una posición que ya es agónica,
Gerardo reflexiona sobre su caballo negro. El movimiento del caballo ya es peculiar de por sí. Salta, se mueve en L, va por caminos inesperados. Y él lo describe directamente como un icono cristológico. Wow. Relata cómo ese caballo va maniobrando discretamente hasta que, y cito sus palabras, llega su hora. Y compara ese momento con la escena bíblica de Getsemaní. Eso es llevarlo a otro nivel. ¿Cómo justifica una comparación tan grande? Pues porque el caballo se coloca de forma deliberada en la casilla F6, sabiendo que va a ser capturado. Se entrega voluntariamente, asumiendo su sacrificio. No para ganar la partida, sino para salvar una posición que estaba perdidísima, forzando un empate por jaque continuo. ¡Qué maravilla! Para Gerardo, ese empate no es resignarse. Es un símbolo de paz, de reconciliación fraterna en medio del desastre. Entiendo perfectamente la belleza del sacrificio. Pero, a ver, también me surge una duda sobre la otra cara de la moneda, el error. Porque en la vida, igual que en el tablero, a veces creemos estar haciendo una jugada maestra y en realidad estamos cayendo de cabeza en una trampa. ¿Cómo abordan la naturaleza del error en este diálogo? Lo fascinante aquí es que recurren a un concepto clásico de San Ignacio de Loyola: la tentación subangelo lucis. ¿Qué significa? Tentación bajo apariencia de luz. En el ajedrez y en la vida, los peores errores rara vez parecen catástrofes a simple vista. Se presentan como atajos brillantes. Claro, para visualizar esto, sería como cuando a alguien le ofrecen un trabajo con un sueldo espectacular, pero que te exige sacrificar todo tu tiempo libre, tu salud mental y tus principios. A corto plazo parece una victoria, Una ventaja clarísima. pero estructuralmente te asfixia a largo plazo. Es un ejemplo perfecto. En el tablero, eso es como capturar un peón que el rival supuestamente se ha dejado olvidado. Parece un bien indudable, pero al comerlo, tu pieza clave se queda fuera de juego. Y 15 movimientos después descubres que esa aparente ventaja fue el inicio de tu ruina. Ya veo. La tentación su angelo lucis es ese bien aparente que oculta un daño estructural tremendo. Nos enseña que las malas decisiones a veces vienen disfrazadas de soluciones rápidas. Todo este marco filosófico es riquísimo, pero hay un punto de inflexión en las fuentes donde toda esta teoría choca, y choca violentamente con la realidad pura y dura. Y es cuando detallan la historia personal de Claudia Mura. Es sobrecogedor. Creo que es vital hablar de esto para entender desde dónde juega ella. Claudia no es solo una competidora de élite. Ella acoge a jóvenes en recuperación de adicciones en lo que llama el hogar de Cristo. Logra compaginar su vocación de servicio con su carrera. Pero en el año 99 hay un suceso que lo cambia absolutamente todo. Así es. Es un evento que, volviendo a lo de antes, destruye de un plumazo esa ilusión prometeica de que controlamos nuestra vida. El texto relata que regresando del abierto de Mar del Plata de madrugada, sufrieron un accidente de coche gravísimo. En ese choque, Claudia perdió a sus dos padres. Una tragedia absoluta. Ella sufrió lesiones severas, pero logró sobrevivir junto a su marido y su bebé, que iba en el asiento trasero. Es una experiencia límite, desgarradora, y es difícil encontrar palabras para enlazar algo así con un juego. Cuando el tablero de tu vida entera salta por los aires, ¿cómo reconstruyes el sentido? Esa es la gran pregunta. Tras una pérdida tan inmensa, la conciencia de nuestra fragilidad se vuelve absoluta. La paciencia y el instinto de protección ya no son metáforas, son herramientas de supervivencia pura. Y lo verdaderamente notable es cómo Claudia traslada esa vivencia personal, esa resiliencia forjada en el dolor, a su estilo de juego. Y esto se ve clarísimo en la segunda partida que analizan, ¿verdad? Donde se produce un debate intelectual interesantísimo. Sí, vamos a adentrarnos ahí. En esa partida entra en juego una apertura concreta llamada el ataque Trompovsky. Vale, para quienes no tienen un tablero delante, ¿qué implica este ataque y cómo lo usan para debatir sobre tradición y modernidad? El ataque Trompovsky es una apertura blanca donde el alfil sale rápidamente a una posición muy avanzada. Busca desestabilizar la estructura natural de los caballos negros desde el segundo movimiento. O sea, rompe la simetría. Por completo, crea un juego desequilibrado, caótico y súper abierto. Gerardo, con las blancas, opta por esto. Busca el dinamismo, sacrifica la rigidez para salir al encuentro del rival y complicar el centro. Y el texto explica que Gerardo asocia esto con el Concilio Vaticano II. Exacto. Desde su óptica teológica, abrir el centro del tablero
Es una metáfora de la necesidad de la Iglesia de dialogar con la cultura moderna, con todo su caos. De hecho, cita a San Ireneo. Dice, lo que no se asume no se redime. Claro, si te encierras en una fortaleza y no te expones al caos del centro, no puedes transformar esa realidad. Exactamente. Y ante ese ataque tan agresivo, ¿cómo reacciona Claudia? Porque conociendo su historia de resiliencia, su respuesta cobra todo el sentido. Claudia elige una estructura completamente cerrada y ortodoxa, protege su centro con una cadena de peones de granito, prioriza la defensa y la seguridad. Y en las cartas compara esta actitud con la necesidad pastoral de defender la fe y la tradición. Para ella, el mundo moderno está lleno de peligros y el rey, que es lo sagrado, debe estar protegido por muros muy sólidos. Y lo más destacable es que el texto no juzga a quién tiene la razón, expone ambas posturas. Claudia levanta muros para proteger lo sagrado y Gerardo los rompe para interactuar con el mundo. El ajedrez sirve de espacio neutral. Sí. Permite un debate dialéctico profundísimo. La tensión entre dos visiones genera una partida preciosa sin que nadie descalifique al otro. Es un ejemplo claro de cómo la fricción intelectual, cuando está bien entendida, no destruye, sino que construye. Y llegados a este punto, la pregunta obligada para quienes nos escuchan es ¿qué nos llevamos de todo esto al apagar el audio? Porque la realidad es que cada persona está jugando su propia partida, una partida llena de presiones y de esa angustia metafísica que mencionabas. Cierto. Y el documento da herramientas muy concretas para esto, como el método ignaciano de ver, juzgar y actuar o el método del filósofo Bernard Lonergan. Sí, y hay que destacar que estas herramientas no son solo para doctores en teología, son para no vivir arrastrados por la inercia. El método de Lonergan propone 4 pasos: experimentar, entender, razonar y decidir. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico de cómo aplicar esto a, digamos, una crisis cotidiana? Imagina a alguien enfrentando una crisis en el trabajo. El primer paso, experimentar, es reconocer los datos sin negarlos. Estoy agotado, cobro poco y el ambiente es tóxico. El segundo, entender, es buscar las causas reales. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por miedo al cambio o porque no hay opciones? Hay que ser muy honesto ahí. Mucho. El tercer paso, razonar, es sopesar los valores en juego, evaluar qué sacrificios estamos dispuestos a hacer basándonos en ese ágape del que hablábamos. Y finalmente, decidir, que es ejecutar el movimiento en el tablero asumiendo la responsabilidad. Es para evitar jugar en piloto automático. Es recuperar las riendas y decidir qué peón movemos hoy. Y bueno, para ir cerrando, hay un pensamiento final en las fuentes que encapsula todo esto maravillosamente. Gerardo menciona un cuento clásico, el Aleph, de Borges. Sí, lo menciona para recordar que una partida de ajedrez es, en el fondo, un diálogo silencioso que revela quiénes somos realmente bajo presión. Y nos deja una reflexión final que merece la pena que cada una madure. ¿Hacia dónde apunta esa reflexión? Volviendo al principio, si aceptamos la premisa del poema de que hay un Dios que mueve al jugador, la pregunta es, ¿qué papel juegan entonces los errores en nuestro propio tablero? Buena pregunta. Vivimos aterrorizados por tomar una mala decisión, por equivocarnos de carrera o fallarle a alguien. Sin embargo, si un error táctico o toparnos con un límite es a menudo lo único que quiebra nuestra soberbia y nos enseña humildad, ¿no será posible que el plan maestro no consista en jugar una partida impecable? Sino todo lo contrario. Exacto. Quizás la mejor jugada de nuestras vidas sea la que nos obliga a caer, la que nos enseña a integrar nuestras heridas y a perder con gracia para poder por fin ganar en sabiduría. Aprender a perder con gracia para ganar en sabiduría me parece un cambio de perspectiva radical frente a esta obsesión por el éxito constante que tenemos hoy en día. Ojalá este análisis a fondo invite a la audiencia a mirar sus propios tableros, sus días difíciles y sus errores con unos ojos nuevos y más compasivos. Ha sido un recorrido fascinante por estas 64 casillas que encierran tantísima vida, recordando que el esfuerzo por comprender nuestro propio juego nunca termina realmente. Hasta la próxima.